¿Empezamos? Sí, sí. Venga. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los que estáis aquí, muy buenas tardes a los de casa. Gracias por los saludos que vais poniendo en el chat, os vamos leyendo. Avisarnos si hay cualquier problema técnico y demás también, ya que estáis allí. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada del quinto curso El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes. Es para mí un placer cerrar este curso. Sabéis que hemos tenido, bueno, diferentes problemas de agenda, pero agradezco a Pablo y a Jessica las rápidas soluciones que han hecho como directores de este curso para manejar estos problemas. Y es para mí un gran placer poder presentar a la ponente de hoy, Ainer Martínez Forte, a la que le agradecemos desde la SEC que de forma improvisada, medianamente improvisada, haya aceptado esta invitación y además con gusto y como veis con una sorpresa. Os la voy a presentar brevemente, aunque muchos ya la conocéis. Irene es profesora interina de secundaria en la especialidad de latín y aquí en la universidad es también compañera mía como profesora también en el área de filología latina. Actualmente está impartiendo docencia en el grado en Filología Clásica y en el máster en Formación del Profesorado, donde entre otras imparte la asignatura de Innovación Docente. Y por ahí va un poco hoy los tiros y su presentación. Su actividad investigadora abarca dos facetas. Bueno, por una parte, se encuentra realizando los estudios de doctorado en la línea de investigación de literatura latina, con investigaciones en torno a la sociedad y el impacto de la literatura en su momento histórico, y por otro, en el ámbito de la docencia en secundaria, está realizando estudios sobre metodologías activas y tradicionales, sobre el uso de las TICs y sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Por ahí también van los tiros de hoy, habiendo participado, entre otras, en las jornadas de innovación educativa en filología griega y latina en la enseñanza secundaria y universitaria de la región de Murcia y en las jornadas de actualización metodológica para la didáctica de las lenguas clásicas organizada por la delegación de la SEC de Castilla-La Mancha. Y bueno, no me ha apuntado el nombre de tu ponencia, pero ahora la vas a poner en el PowerPoint. Es un poco largo. Porque es un poco largo, pero bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo me voy a ir porque sé que Irene se va a mover mucho, pero cualquier cosa, ya sabéis, los de casa que estamos atentos a cualquier problema técnico y demás. Si quieres, te ayudo a compartir pantalla y comprobamos los medios. No, dale la pantalla. A todos. Sí, sí, y No dale. vamos a entrar muy bien. Y... Ahí. Estupendo. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale. Funciona. Pues todo tuyo. Eso, tu agua. Sí, sí, apagamos para y así se ve. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a quienes nos veis desde casa. Muchísimas gracias en primer lugar, muchísimas gracias a la SEC de Murcia por haberme invitado y por darme la oportunidad de exponer una pequeña iniciación al proyecto de investigación que estoy llevando a cabo, y muchas gracias a todos y a todas por haber asistido y por estar aquí esta tarde de lunes escuchando, pues como digo, una pequeña aportación, un pequeño granito de arena que quiero hacer en todo este tema que está ahora como muy en boca de todo el mundo, ¿no? Entonces, como podéis ver en la presentación, voy a hablar sobre la inteligencia artificial, pero sobre todo desde la inteligencia artificial desde dos vertientes. Por un lado, qué posibilidades tiene dentro de las lenguas clásicas,
y dentro de la educación y de la enseñanza de las lenguas clásicas. Y por otro lado, como docentes que somos, pues tampoco podemos dejar pasar la oportunidad y el deber que tenemos de enseñar ética y moral y valores también a nuestros alumnos como parte de la profesión que tenemos, ¿no? Entonces voy a enfocar la presentación un poquito desde esas dos vertientes. El primer aviso navegante que quería hacer es que, aunque parezca joven, no soy la típica tecnófila, no soy un gurú tecnológico, no he venido a demostrar que la tecnología y ahora la inteligencia artificial es lo mejor que nos ha pasado en la vida y que con esto lo vamos a solucionar todo y que quien no lo use es un mal docente. Al revés, yo soy la típica persona que llevo mi cuaderno de clase impreso con todos mis alumnos donde tomo mis notas a mano porque si no, no puedo sobrevivir a la vida, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Y luego pues quería contar un poco cómo surgió este proyecto. A mí en septiembre me dieron la asignatura por primera vez porque durante muchísimos años la ha estado dando la misma profesora y ahora se ha jubilado. Me asignaron la asignatura de innovación docente en el máster de formación del profesorado. Y yo me metí a aula virtual, digo, a ver qué me puede ofrecer la guía docente con respecto a la asignatura que yo tengo que impartir. Y claro, eran 4 temas con 4 títulos bastante genéricos, muy interesantes todos, por supuesto, pero realmente bastante genéricos y que no terminaban de aportar información sobre la asignatura a nivel concreto. Y claro, cuando tienes una asignatura nueva, pues te tienes que sentar a reflexionar. ¿Qué voy a hacer yo con esta asignatura que además sea útil para estos alumnos que van a tener la gran responsabilidad de ser futuros docentes dentro de relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, entre otras líneas que hemos ido desarrollando, porque ese es el segundo aviso que quiero dar, ni la innovación docente es solamente tecnología, ni la tecnología por sí misma es innovación docente. La innovación docente abarca muchísimo más y tiene que ver con la metodología, con cómo se enfoca y cómo se enseña el latín y el griego. La tecnología, cualquier herramienta tecnológica, es eso, es un material de apoyo que podemos usar si cumple con unos objetivos que nos hemos marcado o podemos no usarlo y ser igualmente buenos profesores, buenos docentes e innovadores. Entonces, bueno, en esa estábamos. ¿Cómo no iba a hablar, ¿no?, de la inteligencia artificial si al final es de lo que habla todo el mundo hoy en día, ¿no? Entonces dije, yo a mis alumnos tengo que debatir con ellos y tenemos que enfrentar este debate, porque de repente, de un día para otro, yo no sé muy bien qué pasó, pero cerramos los ojos, lo abrimos y la inteligencia artificial estaba en todos los sitios. Era una cosa, esto que siempre decimos que la historia es gradual, que no te acuestas un día y te levantas al día siguiente y todo ha cambiado. No sé muy bien cómo pasó, pero la inteligencia artificial de repente lo abarcaba todo y todos los alumnos saben lo que es ChatGPT y lo utilizan. Y muchos alumnos utilizan la inteligencia artificial sin ni siquiera saber qué es inteligencia artificial como tal, porque muchas veces ni siquiera se pone como tal, sino que directamente está integrada en buscadores, en el Canva, en Prezi, en un montón de herramientas técnicas, tecnológicas que ellos mismos utilizan sin saber que la están utilizando, ¿no? Entonces, bueno, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, ahora hablaremos de los debates éticos en torno a la IA, pero la cuestión es que es un debate que no podemos cerrar los ojos y hacer como que no existe. Podemos irnos a llorar a un rincón, pero la IA va a seguir estando ahí, va a seguir estando en la vida de todos nuestros alumnos y en la nuestra también, nos guste más o menos, porque como digo, es que ya está integrada, no hace falta que tú te metas en una herramienta de inteligencia artificial a propósito para hacer algo, sino que está integrada en un montón de búsquedas que hacemos en Internet y en un montón de páginas web y en un montón de herramientas que utilizamos todos los días. Entonces, bueno, la historia no va para atrás, solo va hacia adelante, así es que nos guste más, nos guste menos, está aquí. Y abordarla de la mejor manera posible conlleva que la estudiemos y podamos ver qué límites, qué potencialidades puede tener y sobre todo, y a mí esto me importa mucho también, cómo podemos hacer que nuestros alumnos hagan un uso responsable y ético de la inteligencia artificial, como igualmente en su momento les enseñamos a citar bibliografía, les enseñamos a saber qué páginas web son verídicas o les enseñamos cualquier otro tipo de valores transversales que son totalmente necesarios para su educación, además de los contenidos propios de la asignatura, ¿no?
dentro de este debate, lo primero que cabe preguntarse es ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Porque la escuchamos por todos los lados, inteligencia artificial, la IA, ChatGPT. Hay quien piensa que la IA es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Como que está en todos los sitios, pero no tenemos muy claro lo que es. O muchísima gente no tiene claro lo que es. Y los jóvenes ya, ni te cuento. Porque claro, que sean nativos digitales está demostrado que no quiere decir que sepan utilizarla de manera correcta y consciente. No sé si os pasa, a mí los alumnos no me saben diferenciar entre el asunto de un correo electrónico y el cuerpo del mensaje de un correo electrónico. Yo recibo las dudas en el asunto del correo electrónico. Y es así, y es verdad, porque si tú no necesitas aprenderlo, ¿por qué vas a aprenderlo? No sé si me explico. Ahora los jóvenes tenemos coche antes que nuestros padres, pero nuestros padres sabían abrir un capó y cambiar el aceite, nosotros no. No sé, quiero decir que nacer con eso no quiere decir que sepamos hacerlo mejor que otras personas o que no necesitemos estudiar sobre ello. Y eso pasa muchísimo. Los jóvenes nacen con un móvil bajo el brazo, pero ¿saben usarlo? No. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que a veces creemos todo lo contrario, que por ser nativos tecnológicos ya van a saber usarlo y además responsablemente. Entonces, me puse y dije, voy a preguntarle a ChatGPT que me diseña lo que sería un debate sobre inteligencia artificial. Y como no le di las instrucciones suficientemente correctas y suficientemente concretas, porque esto es una cosa que tiene la inteligencia artificial que ahora veremos, me hizo literalmente un debate con un moderador, 3 personas involucradas que dialogan entre ellos. Yo lo que quería era como un resumen, como un, no sé, una pincelada de lo que podía ser, pero como no le supe dar las instrucciones correctas, ChatGPT hizo lo que le dio la gana, pero me pareció tan gracioso que lo dejé. Uy, me he ido. Bueno, en este pequeño debate que simula aquí entre un experto en niños y 2 profesores, uno muy escéptico de esto de la inteligencia, de la tecnología es el demonio y todo lo que huela a tecnología está mal en sí mismo, ¿vale? Es malo per se, y un profesor que simplemente el pobre quiere saber cómo usarla pero no lo comprende muy bien, ¿no? Y es un poco representativo y me hizo bastante gracia porque es muy representativo de opiniones que yo misma y seguro que vosotros también habéis escuchado por ahí, ¿no? Dice, bueno, es un sistema que piensa como un humano, ¿no? Es la sensación que da. Dice el otro, dice, exacto, son esas máquinas que aprenden solas y nos van a quitar el trabajo algún día. Y entonces, bueno, aquí llega el experto en IA que viene a explicar un poco que la IA ni piensa, por descontado, ni mucho menos aprende sola. Lo de quitarnos el trabajo, pues ya veremos. Pero bueno, también decían eso de los ordenadores y de otras muchísimas cosas, y aquí estamos. Todavía, quiero decir. Entonces, bueno, poco a poco, somos a ser un poco optimistas con la vida también. Lo que hace la IA es procesar datos, muchos más datos que lo que se había podido hasta ahora y mucho más rápido que lo que se había podido hacer hasta ahora. Entonces da una sensación de reflexión y de que la inteligencia artificial piensa que no es real. Porque además, entre esos datos, cosas que también ha estudiado es cómo se comunican los seres humanos. Entonces, claro, te responde como si fuera un ser humano. A mí hubo un momento que la estaba usando y me dio 2 opciones, estaba en proceso de entrenamiento y me dio 2 opciones. ¿Cómo quieres que te responda a partir de ahora? Seleccioné una porque dije, ¿esto qué es? La seleccioné y ya no me responde con un emoji de una carita feliz al final de cada una de sus frases. Literalmente me habla igual que si fuera mi amiga. Y una vez me estresé porque no me daba la respuesta que quería y me pidió perdón. ¿Eso quiere decir que la IA piense? No, es que entre todos los datos que procesa, ha aprendido, de alguna manera, ha procesado datos sobre comunicación humana. ¿De acuerdo? Pero evidentemente la IA, por mucho miedo que pueda dar, porque lo desconocido siempre nos da miedo, todos hemos visto Terminator, nos da miedo, es una cosa que así algún día nos vendrán y se rebelarán contra nosotros, pero el caso es que la IA simplemente, pues eso, es un tipo de sistema que procesa muchísimos datos a muy alta velocidad, los cruzos. Y entonces, bueno, pues da esa sensación de que piensa como un ser humano, pero de hecho la inteligencia artificial tiene muchísimas limitaciones y la gran mayoría de las limitaciones están relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico
y la capacidad de relación que tenemos los seres humanos que no tiene la inteligencia artificial. Y evidentemente pues también hay que conocerlo, ¿no? Y así pues dejamos de tenerle miedo y lo usamos como lo que es, una herramienta más. Como en su momento fue el boom de la radio, que la gente flipaba de que una persona vea en un sitio y se escuchara en otro, pues ahora un poco lo mismo, no pasa nada, es una herramienta, está aquí, vamos a usarla correctamente y de manera lo más ética posible, ¿no? Entonces, simplemente la IA encuentra patrones de datos y genera respuestas basadas en esos patrones de datos, pero no comprende ni razona, por supuesto, como haría un ser humano. Primeras conclusiones después de esta primera reflexión que yo tuve que hacer. Estuve buscando información en mi casa, estuve reflexionando, me senté fuertemente a pensar y saqué unas primeras conclusiones. La primera es que muchos docentes utilizan la IA, porque me puse también a hablarlo, a preguntar a mis compañeros por la sala de profesores, las horas estas muertas que tenemos los profesores de secundaria. Yo me puse, y muchos profesores utilizan la IA. Bueno, la IA, utilizan ChatGPT. Vamos a ir concretando también, aterrizando. Pero no se dan cuenta del potencial que puede tener. La usan como quien usa una búsqueda rápida en Google, ¿de acuerdo? Pero no la explotan como la potencialidad que puede tener. Y ya que contamina lo que contamina, que ahora lo veremos, por lo menos vamos a usarla bien, ¿no? Luego, usan para generar, se usa para, vale, por parte de los alumnos, nos hemos dado cuenta, cualquier profesor de secundaria, bueno, y creo que en la universidad existe el mismo problema, los alumnos lo utilizan para generar sus tareas, para traer los deberes hechos, pero no la utilizan sin ningún tipo de pensamiento crítico, ¿no? Y que es clave integrar la IA en el aula de manera responsable y estratégica. ¿Cómo? No basta con saber que la IA existe, hay que entender cómo funciona, se necesita formación en IA para docentes y estudiantes y la IA debe ser usada de manera crítica, ética y eficiente en la educación. No me estoy saliendo del plano demasiado, ¿no? Vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues con cómo funciona la IA y qué problema ético genera la inteligencia artificial. Gracias a la compañera Carmen, la profesora, pues encontramos dos artículos muy interesantes de la Universidad de Oxford, de un grupo de investigación de filología clásica, que se pusieron a investigar sobre el tema de la IA. Y bueno, la verdad es que los artículos son muy interesantes. Tenéis en la pantalla ahora y luego después la bibliografía, el título de los artículos, y básicamente he hecho un pequeño resumen que en su momento los estuve estudiando, ¿no? Entonces, bueno, problemas de la IA. Este grupo de investigación detectó tres problemas principales con respecto a la ética, ¿no? A la hora de utilizar la IA. El primero tiene que ver con los datos de entrenamiento. La IA está entrenada con datos que va cogiendo de aquí y de allí, sin atender, por supuesto, ni a las leyes de plagio, de copyright, etcétera, etcétera, ¿no? Está entrenada con datos de manera masiva que la gran mayoría no respetan en ningún momento ningún tipo de derecho en torno a la propiedad intelectual en este sentido, ¿no? De hecho, varias herramientas de inteligencia artificial están afrontando demandas bastante importantes por robo de materiales, por robo de información, por robo de ideas, por robo de trabajo, etcétera, etcétera, de personalidades o empresas que se han permitido poder querellarse contra la inteligencia artificial. Bueno, contra cualquiera de las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, ¿no? Que eso fácil tampoco es. Luego, por otro lado, tenemos el tema de la política de contenido, que ya ahora luego entraremos en cómo nos afecta concretamente a las lenguas clásicas, que nos afecta muchísimo, y es que la inteligencia artificial pues tiene política de restricción de contenido respecto a mensajes de odio, mensajes discriminativos, de carácter sexual, spam también. Entonces tiene una serie de restricciones que se aplican sin ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de corte. Se aplican para todo. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Porque la gran mayoría de nuestros textos no los podemos trabajar con ellos. Porque infringen las normas, lo vemos, infringen las normas de contenido por todos los lados, ¿no? Porque entre las prostitutas, los esclavos, las matanzas y tal, pues bueno, es que no hay texto y si metes aplauso directamente eso explota por todos los lados, ¿no? Infringe todas las políticas de contenido a vida y por haber. Este grupo de investigación
el único contenido que no infringían era el de spam. Que menos mal, porque si no ya para qué, ¿no? Y luego tenemos el problema del impacto ambiental, que pues lo podemos evaluar desde dos vertientes. Por un lado, pues como personas, seres humanos que nos importa nuestro planeta, el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, solo en Google había aumentado sus emisiones de carbono un 47% de 2019. El desarrollo de ChatGPT, el anterior, no el que hay ahora, había contaminado lo mismo que toda Irlanda en un año. Por ejemplo, por poner algunos datos concretos. También es verdad que ahora mismo, que esto me lo dijo, por ejemplo, una alumna del máster cuando les comenté todos estos problemas al iniciar las clases, que eso también tiene razón. Ahora mismo la inteligencia artificial no tiene límites ninguno. Como es la novedad, se está destinando muchísimo dinero, genera muchísimo dinero, no tiene límites ninguno. Cuando en su momento se estaba desarrollando Google y todo lo que tiene que ver también con Microsoft, la expansión de la contaminación también fue brutal. Lo que pasa es que con el paso del tiempo las políticas de protección del medio ambiente han ido, y los organismos internacionales han ido poniéndole relativa coto a Google. Ahora mismo Google, por poner un ejemplo de una empresa, no me pagan para que los patrocine, pero es la que todo el mundo conoce, tiene un montón de políticas respecto a esto. Pero antes no las tenía, cuando en su momento ahora fue el boom. Creemos que la inteligencia artificial en algún momento habrá que ponerle coto también a la contaminación que está generando. Que por otro lado, pues volvemos a lo mismo. También había una comparación entre que ahora mismo una búsqueda en Google contamina muchísimo menos, gracias a todas estas políticas que se están aplicando, pero el porcentaje de búsquedas diarias que se hacen en Google supera con creces y por todos los lados a las búsquedas que se pueden realizar ahora mismo con inteligencia artificial. Si, por ejemplo, comparamos búsquedas, lo que son búsquedas normales y corrientes. Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que también los datos hay que cogerlos un poquillo con pinzas porque, bueno, hay que ponerlos siempre en contexto. Y luego, pues, la otra vertiente, como a mí me interesa mucho, como profesores de secundaria, ahora desde la nueva ley educativa, los objetivos de desarrollo sostenible forman parte del modelo educativo, forman parte de las programaciones docentes y tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, solamente con el tema del medio ambiente, el uso de la inteligencia artificial ya atentaría contra 3 de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si profundizáramos y rascáramos un poquito más, solamente con cómo se ha generado la inteligencia artificial, que ni es tan artificial ni es tan inteligente, porque supone la explotación de miles de personas, miles de trabajadores en países del tercer mundo, bueno, países en vías de desarrollo, atento en verdad contra todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero claro, si abrimos el abanico, muchas de las cosas que hacemos también. Entonces, bueno, ahí entra ya cada uno cómo gestiona sus propias contradicciones con respecto a esto. Pero sí que es verdad que si como docente queremos implementar la inteligencia artificial de manera real y activa en nuestras aulas, tenemos que ser muy conscientes de que es contradictorio con el nuevo modelo educativo y los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente contra la gran mayoría de ellos. Siguiente vía de análisis, de estudio, cómo afecta las lenguas clásicas, al estudio de las lenguas clásicas, la inteligencia artificial, ¿vale? Este es el segundo artículo que hicieron, que una vez que habían estudiado y elaborado todos los problemas éticos de la IA, que como digo, si los queréis mucho más desarrollados, con muchos más datos, etcétera, están en estos artículos que son realmente interesantes, se pusieron a hacer pruebas con latín, con griego antiguo y con, en este caso, sobre todo ChatGPT, ¿de acuerdo? Como IA generativa conversacional, aunque también estuvieron con algunas herramientas de escaneo de imágenes, de lectura de imágenes, que ahora lo veremos que son muy interesantes también. Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que he dicho antes, que la IA no piensa, que la IA no aprende por sí misma, sino que sigue patrones y que no todas las IA son iguales, que no sé si os habéis metido alguna vez a curiosear dentro de solamente el grupo GPT cuántos tipos de IA hay. Es una barbaridad, no se acaba nunca, porque la inteligencia artificial es ahora mismo todo un campo. Lo que pasa es que a nosotros nos llega ChatGPT, que es lo que más usamos en nuestro día a día y nuestros alumnos en nuestro día a día.
pero vamos, será por herramientas de inteligencia artificial, desde las que están destinadas a la informática y generación de código, las que están destinadas a ilustración, tal, etcétera, las que están destinadas a organizar tu vida. Hay un apartado entero de modo de vida. Planifícame este viaje de la manera más barata posible. Gestióname los gastos para ahorrar 200 euros al mes, porque ese es mi objetivo. O sea, como que hay una infinidad de herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, centrándonos en las que normalmente usamos nosotros, que son ChatGPT, o la que usan los alumnos también, que es una cosa que tienen al alcance, que es gratis, que está ahí, que se puede usar, ¿vale? Llegaron a la conclusión de que podría servir de manera bastante útil para practicar vocabulario, verificar traducciones, verificar, y reformular conceptos gramaticales. Ahora veremos esto, cómo se aplica. Este es un poco el resumen del índice de este artículo, donde desarrollan todas estas cuestiones. Bueno, tiene lo mismo también con griego, pero soy de latín, lo siento, para los que son de griego. Estuvieron haciendo investigaciones sobre descripción de conceptos gramaticales. Por ejemplo, le preguntaron a ChatGPT que explicara lo que es un ablativo absoluto y pusiera ejemplos. Y sorprendentemente lo hizo muy bien. Tiene una gran capacidad actualmente de procesar el latín y explicar conceptos gramaticales. Sí que es verdad que algunos conceptos eran un poco abstractos o quizás un poco difíciles de comprender para algunos alumnos, pero como ChatGPT es conversacional, los alumnos tienen la posibilidad de decirle, ¿puedes explicarme este concepto con otras palabras? De momento salía bastante bien. Los resultados son bastante positivos. Y luego tenemos traducción y composición en latín clásico de textos breves o de textos largos. Estuvieron ahí probando, curioseando qué era capaz de hacer la inteligencia artificial con el latín. Y como digo, lo mismo hizo con el griego clásico. Y más o menos sacaron los mismos resultados, exceptuando el problema de que el griego tiende a confundir el griego moderno con el griego clásico, sobre todo en la generación de textos. Cada vez menos. Las últimas actualizaciones ya tiran más hacia el griego, o sea, a diferenciarlo mejor, pero sigue teniendo ciertos problemas. Los demás eran más o menos resultados similares. La IA es capaz de traducir muy bien los textos, porque claro, no los traduce. En verdad simplemente está cogiendo diversas traducciones que hay por internet y las está cruzando. Pero en cualquier caso da una respuesta bastante satisfactoria dentro de esas posibilidades. Normalmente una respuesta muy literaria y muy poco literal, porque ¿qué abunda en internet? Traducciones literarias de gente que pues, ha escrito sus libros, sus traducciones bien bonitas. No van a traducirlo como hacemos en el instituto, que eso de bonito no tiene nada. Entonces, pues bueno, coge, las cruza y da resultados bastante coherentes, la verdad. Nos ha sorprendido. Era bastante sorprendente porque Google Translate, que era como la otra herramienta automática fuera de lo que son las herramientas de filología clásica que se han creado para esto, daba unas confusiones entre las oraciones subordinadas. Era incapaz Google Translate claro, un idioma tan complejo como es el latín o el griego, de ver qué relación había, sobre todo cuando había hipersubordinación, qué relación había entre las diferentes oraciones y traducirlo de manera correcta, ¿no? Y luego con los párrafos más largos igual, es que con darle el título es suficiente, no falta ni que le deis el texto, te lo busca y te lo traduce. Que no lo traduce, volvemos a lo mismo, mezcla diferentes traducciones. Por supuesto, como no estés atento, te coge un texto que no es, te traduce una cosa que está en otro sitio, te los va mezclando, eso por descontado, ¿no? Pero bueno, el caso es que, según este artículo que estuvieron haciendo, hicieron un montón de experimentos con respecto a esto, les sorprendió la capacidad que tenía la inteligencia artificial de dar este tipo de soluciones. Ahora, ¿cómo esto lo podemos usar? Ahora veremos, y esto ya entra dentro de debates que podemos abrir de si esto lo queremos utilizar o no. Este artículo simplemente decía que estas posibilidades existen. Las probaron infinidad de ejemplos para poder tener un marco más o menos amplio y unas conclusiones más o menos generales, y pues llegaron a la conclusión de que efectivamente se podía hacer. Además te hace análisis, si les piden los análisis sintácticos, morfológicos, te lo hace de manera bastante correcta. Siempre hay algún pequeño error, pero normalmente te lo hace de manera bastante correcta. Entonces, bueno, potencial tiene. ¿Cómo y para qué lo queramos usar o no? Es otra cuestión, ¿no? Pero el potencial está ahí.
Entonces, bueno, después de todo esto, pues yo cogí toda esta información que había sacado y dije, pues todo esto lo voy a llevar yo en mi asignatura de innovación docente. Les expliqué todos los problemas éticos, como hemos dicho. Hablamos también de todos estos problemas con respecto a las lenguas clásicas, que lo habían trabajado también ya en la asignatura de griego, y les di rienda suelta. Digo, podéis coger cualquier inteligencia artificial que existe y cogiendo el currículum, y cogiendo el currículum de la región de Murcia, podéis coger la asignatura que queráis y el contenido, el saber básico que vosotros consideréis y cread. Dije, vamos a ver hasta dónde podemos llegar como seres humanos, a ver quién sale de aquí. Porque al final es verdad, la inteligencia artificial es útil si tú sabes a dónde quieres llegar. Quiero decir, no te está sustituyendo a ti. Es una herramienta que si tú sabes a dónde quieres llegar, con tu creatividad y tu capacidad de saber qué quieres, puede ser útil. O no. Ahora veremos la diferencia que hay entre alumnos que ya manejaban la inteligencia artificial de antemano y alumnos que no. Y se las pasaron bastante canutas para hacer una pequeña actividad súper sencilla porque realmente no es tan fácil de usar. Como digo, hay muchísimo desconocimiento sobre la inteligencia artificial. Entonces, bueno, he cogido 3 ejemplos, los más significativos, que me encantaron, me fascinaron, no por lo que era capaz de hacer la inteligencia artificial, que también, sino por la capacidad creativa que tienen mis alumnos, que me sigue fascinando cada día, es lo más maravilloso, ¿no?, de ser profesor, es todo lo que puedes aprender en este proceso. Entonces, un grupo de alumnos cogieron cultura clásica de tercero de la ESO, cogieron el saber básico de mitología y religión, concretamente el mito de Teseo y el Minotauro, y el hilo de Ariadna, ecos en la psicología, la literatura y la pintura. ¿Cuál era su idea inicial? Su idea inicial, porque por supuesto tenían que hacer un portfolio de todo. ¿Cuál era la idea inicial a la que querían llegar? ¿Cuál era el resultado final? ¿Qué dificultades encontraron? Y cómo pudieron solucionarlas, porque al final lo interesante de esto no era tener los materiales en sí, sino hacer una recopilación de todas las dificultades que ofrece la inteligencia artificial de cara a ser docente. Porque sobre todo cuando somos nuevos los docentes nos creemos que con tecnología lo podemos hacer todo. Que nosotros tenemos una idea en la cabeza, nos vamos a poner en el ordenador y en 10 minutos vamos a tener la clase más maravillosa del mundo. Y luego te das cuenta de que no es verdad, que la tecnología no es tan fácil de usar y no es tan fácil desarrollar una clase súper chula que a tus alumnos les vaya a encantar, que sea innovadora y que además sea la profe más guay del instituto. Entonces, bueno, de eso se trataba, de ver que realmente la inteligencia artificial no es tan fácil de usar, tiene bastantes complicaciones, a menos que, claro, si eres informático y trabajas todos los días con IA y con ordenadores, pues sí, pero en filología clásica no es precisamente nuestro punto fuerte. Entonces, bueno, ellos querían coger, porque estaban hartas, estas chicas en concreto, de explicar los mitos, pero que los cuadros solamente fueran de una escena concreta del mito. Dijeron, yo quiero crear una sala de cuadros con todas las escenas del mito, para que los alumnos puedan verlo gráficamente, vamos, como los libros estos que ya existen, los libros que tienen imágenes de los mitos y tal, ¿no? Su idea era poder conseguir eso, porque consideraban que sobre todo en tercero de la ESO podía ser muy llamativo para que los alumnos aprendieran el mito y se les quedara de esto para siempre, de esto que luego 10, 40 años te sigues acordando del mito de Teseo y el Minotauro, y también pues para llamarles la atención, para luego pues siempre queremos atraerlos en cuarto latín, en bachillerato latín y griego. Entonces, bueno, su idea era hacer eso. Primer problema, evidente, pero que es evidente cuando te lo dicen, antes no. La IA no te permite coger a un autor y copiar su cuadro. Infringe todas las normas de copyright. La IA te salta, es una de las políticas de contenido. Tú no puedes decirle, quiero un cuadro igual que el de Tiziano, pero que represente esto. La IA les dijo, no, mi reina, quiero decir, esto no lo puedes hacer, es plagio. También porque ciertos cuadros evidentemente tienen copyright. No es lo mismo el contenido que artistas nuevos pueden andar subiendo a las redes sociales y que la IA está robando que cuadros con renombre como los del Renacimiento, que hay mucha gente lucrándose de estos cuadros, ¿no? Entonces la IA les dijo que nada, en el peluquín, que no podían hacer eso, y entonces al final tuvieron que coger, pues saltando ese bache, simplemente un estilo concreto.
en base a este estilo, esta vanguardia, esta corriente estilística, ¿vale? Y probaron un montón, qué pena me da, porque de verdad, probaron muchísimas herramientas de generación de imágenes por IA y no había manera, entre las 3 piernas, los 7 brazos. Bueno, era esto increíble, además, porque lo hicimos en clase, utilizamos varias sesiones para hacerlo y yo iba mirando y es que realmente me llegaron a dar pena porque digo, es que no la van a terminar nunca. Estuvieron a punto de romper el ordenador contra el suelo, en plan, porque claro, no lo habían usado nunca y tampoco son personas que manejen el ordenador más allá de lo básico en su vida diaria. Entonces, es tan fácil como parece. Yo me puedo poner la tarde de antes y decir, ¡buah, ya verás la clase que voy a hacer mañana! Los críos van a flipar. Yo, cuidado con eso, que luego vienen los lloros y a las 12 de la noche buscando un libro para poder enseñarle a los alumnos. Seamos un poco responsables con nuestro tiempo como docentes, que al principio nos falta, pero luego vienen los madres mías. Entonces, bueno, después de un montón, consideraron que la inteligencia artificial de Canva, la que está integrada en Canva, la aplicación que mucha gente utiliza para hacer PowerPoint, como por ejemplo este PowerPoint de aquí, no está hecho con IA, pero es de Canva, porque no sé usar la IA, pero la de Canva concretamente me hace muchas cosas raras. Y su idea era eso, elaboración de recursos didácticos. Entonces, bueno, problemas detectados. Los más relevantes eran errores en la elaboración de cuadros, introducción de elementos modernos, que yo se lo dije, esto me preocupa, porque si un alumno ve a alguien con 3 piernas, no se va a quedar toda la vida pensando que Teseo tenía 3 piernas, todo el mundo sabe que los seres humanos tenemos 2 piernas. Ahora, pero ¿y lo de introducción de elementos modernos? Cuidado, porque un alumno no tiene esa capacidad de detectar qué es un elemento moderno y qué es un elemento típico propio de la Grecia clásica o de la Roma clásica. Si no, pues serían filólogos clásicos, no serían estudiantes de tercero de la ESO. Entonces, claro, el tema de los elementos modernos me preocupa bastante más, a mí por lo menos en ese sentido. Porque si tiene 3 piernas nos vamos a echar unas risas, pero poco más. No se van a ir los alumnos pensando que Teseo tiene 3 piernas, pero esto sí. Luego, la IA rellena inútilmente todo. Lo hace cuando genera respuestas en texto, que te rellena con un montón de información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú le has preguntado, pero que da la sensación de respuesta correcta, no esa sensación de verosimilitud, porque hay mucho escrito muy bien escrito, y luego rellena las imágenes. Muchísimo, mucho fondo, muchos personajes que tú dices, ¿pero qué personajes? Si esto es el Minotauro, ¿por qué hay 300 personas detrás? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué? Porque así da la sensación, supongo que tendrá algún tipo de algoritmo que pensará que así, bueno, ¿y es qué pasa? Cuando hay mucho texto y mucho contenido da más sensación de realidad, esa sensación de verosimilitud que decía Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron que descartar imágenes por todos los lados, todas malísimas, horribles, terribles, y fíjate, a mí esto no se me hubiera ocurrido en la vida. ¿Cómo consiguieron las instrucciones necesarias, concretas, para que la IA funcionara? Utilizando fragmentos de la metamorfosis. Porque como este señor escribe con todo lujo de detalles, la IA dijo, ahora entiendo lo que me estás queriendo decir. Porque uno de los problemas de la inteligencia artificial es que tendemos a darle preguntas o instrucciones muy genéricas. Y si tú a la IA le das preguntas muy genéricas, te responde con cosas muy genéricas, que normalmente no tienen nada que ver con lo que le has preguntado. Orbita en torno a lo que tú le has preguntado, pero no es lo que tú le has preguntado. Y es súper genérico. Si se usa inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que da instrucciones muy precisas. No como yo cuando le dije que me hiciera lo del debate sobre qué sabemos de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues un ejemplo de, ahora los alumnos pueden ver a Dédalo construyendo el laberinto para encerrar al Minotauro. Bueno, pues estuvo gracioso, estuvo bien y les quedó bastante interesante al final. Pudieron, pues, poner todo el mito en imágenes y generar, pues, toda una serie de imágenes que podían ir proyectando en la pantalla mientras a sus alumnos le iban explicando el mito, con el fin de que pudieran utilizarlo, ¿vale? Luego yo les dije, digo, que no descartaran las imágenes con elementos modernos y siempre puedes jugar a los juegos aquellos de cuando no teníamos internet, que jugábamos a detecta los 8 elementos anacrónicos en el dibujo. Bueno, pues siempre puedes jugar a eso, ¿no? Segundo, griego de segundo de bachillerato. Esto fue chulísimo. Bueno, a mí me parece chulísimo. Nace de la preocupación de unos alumnos con que las fábulas de Sopo
son demasiado restrictivas en cuanto a contenido y que, aunque están muy bien en cuanto a pues participios, estructuras, etcétera, etcétera, sí que es verdad que, pues, aparte de las moralejas, pues están un poco restringidas de contenido. De hecho, esto no se lo digáis al inspector, pero todos los saberes básicos de literatura, de historia, se quedan sin dar en segundo de bachillerato. No se dan. No lo digáis muy alto, espero que no esté conectado aquí hoy, pero no se dan, porque solo damos las fábulas de Esopo. Y bueno, pues las fábulas de Esopo pues son animalillos, que está bien, está gracioso. Como contenido morfológico y sintáctico, muy bien. Aunque bueno, no todo el mundo está de acuerdo con esto, yo soy de latín. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí que es verdad que tiene contenido. Pero dijeron, yo quiero dar contenido, ellos dijeron, no, yo quiero dar contenido literario y quiero dar contenido histórico. ¿Cómo voy a hacer? Voy a entrenar a la inteligencia artificial para que coja textos de Tácito, de Tucídides y de otros autores griegos y lo cambie a la sintaxis y la morfología de Esopo. Esa era su idea, que los alumnos pudieran seguir practicando lo que es el contenido de Esopo en cuanto a cómo se estructuran los genitivos absolutos, los participios, el hologos, delo y no sé qué, la estructura de la fábula, pero con contenido histórico, literario, etcétera, etcétera. Bueno, la IA se volvió loca. Pero bueno, hay que decir que como idea espectacular. A mí no se me hubiera ocurrido en la vida. Me fascinan los alumnos cada día más. Entonces, el primer problema con el que se encontraron es que intentaron que, a raíz de los textos de Esopo, fuera el propio ChatGPT el que les trajera las características fundamentales de Esopo para luego dárselas. Error fatal. Salió mal. Daba, pues claro, evidentemente, cogió de internet cuáles eran las características básicas de Esopo, de la Wikipedia posiblemente, y te las puso ahí como si eso fuera. Y claro, eran muy generalistas, pues Esopo en su tiempo. Ya está, sin más. Pero no tenía nada de sintaxis, nada de morfología, nada de lo que estos alumnos querían que la inteligencia artificial desarrollara. No les servía para nada. Ni siquiera dándole instrucciones más precisas lo consiguieron. Entonces, volvieron a empezar la actividad, sacaron ellos las características sintácticas y morfológicas más importantes de Esopo y se la dieron a la IA. Y a partir de ahí los resultados sí fueron muchísimo más positivos. Haciendo bastantes ejemplos, o sea, bastantes intentos, dándole instrucciones cada vez más precisas, consiguieron pues que textos de Sófocles, por ejemplo, de Tucídides, por ejemplo, los pusiera como si fuera un texto de Esopo, con su moraleja, con sus participios, su genitivo absoluto, sus frases cortas, más o menos sencillas, no sé si me explico, un poco lo que sería la estructura de un texto normal y corriente de Esopo. Y con traducción y todo eso. Y bueno, y con los animalillos también, o sea, como una fábula de Esopo, bastante curioso, la verdad, que el resultado. Costó intentos, costó decirle esto no, esto está fatal lo que ha hecho, pero bueno, después de varios intentos y instrucciones cada vez más precisas, sí que es verdad que por lo menos estos alumnos quedaron muy contentos con el resultado. Y su idea era ir intercalándolo. En instituto, cuando ya tienes cierta experiencia, que normalmente las fábulas de Esopo las terminas con tiempo, su idea era ir intercalándolo. Cada 3, 4 fábulas de Esopo, un texto de literatura. 3 fábulas de Esopo, un texto de historia. Y ir utilizando esos textos para introducir esos saberes básicos de literatura, de historia, tal. Una idea realmente interesante, cuanto menos. Y finalmente, el último, que aquí entran activamente los alumnos a participar, a mí uno de los que más me gusta, precisamente por esto, que también griego de segundo bachillerato, abunda el griego en mi máster de formación de profesorado de este año. La idea inicial es que el alumno desafíe la inteligencia artificial con respecto a los conocimientos morfosintácticos del griego. Crearon una actividad. ¿Quién sabe más, la inteligencia artificial o yo, el segundo de bachillerato? Y entonces escogieron 3 fábulas que eran interesantes por dificultad sintáctica, por dificultad de entender el contenido o por dificultad de entender qué te estaba diciendo la moraleja. Por ejemplo, la de los bueyes y los ejes, que no la entiende nadie nunca, o por lo menos nadie de segundo de bachillerato. Nunca entienden qué te está intentando transmitir la fábula que con lo de los ejes y los bueyes. La de la mosca y la de la cerda y la perra, bueno. Entonces, crearon esta actividad. Sesión número 1, sesión número 2 y sesión número 3. Sesión número 1, especialistas de una fábula.
se reparten en grupos y reparten las fábulas. Esos alumnos tienen que traducirla, analizarla, comentarla y ser especialistas en esa fábula concreta que les ha tocado. La segunda, ¿quién sabe más? ¿Nosotros o ChatGPT? Irse a la sala de ordenadores o traer ordenadores si los tiene disponibles el instituto y preguntarle a ChatGPT sobre la fábula, que te la analice, que te la traduzca, que te diga morfosintácticamente todo lo que compone la fábula y que te haga un breve comentario, ¿no? Lo que se pide en segundo bachillerato. Y luego, ¿quién sabe más? Pues los grupos pondrían ¿cómo se dice? En común, gracias. Ponen en común qué ha ocurrido, cuál era su fábula original, qué ha hecho la inteligencia artificial y tenían que detectar qué errores había cometido la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, es que te pone el infinitivo como un modo infinitivo. También puede tener que ver con que mucha información la coge del inglés también. Entonces, claro, también el cruce de diferentes corrientes gramaticales, diferentes corrientes lingüísticas o incluso la propia extrapolación de conceptos puede ser complicada también. Pero en cualquier caso es enseñarles a ver que además la inteligencia artificial puede cometer errores y que tú no puedes confiar ciegamente en la inteligencia artificial y copiar lo que te da sin mirar o imprimirlo directamente, como hacen algunos. Toma, aquí tienes el trabajo sobre la revolución industrial que me has pedido. Gracias por tanto. Borra antes de imprimirlo, por Dios. Por lo menos. En fin. Bueno, problemática. Que ChatGPT gratuito solo tiene 10 chats gratuitos por sesión. Pues, en fin, lo que tienen las cosas que no son de pago. Luego no te deja preguntar, cada vez que abres ChatGPT reinicia la conversación, no puedes mantener una conversación fluida sobre esa fábula a menos que lo pagues y tengas una cuenta, entonces sí. Y bueno, pues límites de generar imagen, que ahora veremos, por el hecho de generar una imagen para cada fábula, que así pudieran visualizarlo, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hemos ido hablando un poco a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, como digo, los textos generaron algún error morfosintáctico no de gravedad, en general salió muy bien, y creó algunas imágenes que yo sin duda destacaría la de la comadreja y la lima, que sinceramente es una frase que los alumnos nunca llegan a comprender del todo, y bueno, mira, aquí se puede ver bastante bien qué es lo que está pasando con la comadreja y la lima. Y bueno, esto es un poco lo que ocurrió con estos primeros experimentos que hicimos en el máster. Las conclusiones de los diferentes alumnos fueron muy diversas. Los que, por ejemplo, los del texto griego, que ya habían utilizado mucho ChatGPT con anterioridad, no tuvieron grandes problemas y les pareció maravilloso y estupendo poder hacer eso. Y hay otros alumnos que, pese a que el resultado al final fue positivo, consideran que no merece la pena. No merece la pena ni siquiera por el esfuerzo, ya sin entrar en los problemas éticos, ¿no? Simplemente por el propio esfuerzo de todo lo que les costó ver, seleccionar las imágenes, que no tuvieran 3 piernas, que no tuvieran vestidos del Renacimiento. Aunque bueno, ahí podríamos entrar también en los cuadros del Renacimiento y cómo van vestidos los dioses y las personas romanas y griegas, que esa es otra, pero bueno, parece que como es del Renacimiento todo está bien. Y finalmente, para terminar, la otra vertiente, ¿qué hacemos con los alumnos y la inteligencia artificial? Porque yo puedo prohibirla como se están prohibiendo los móviles. Ya están prohibidos los móviles en el instituto desde hace 2 años. ¿Han dejado los alumnos de usar los móviles en el instituto? No. Todos los días, todos los alumnos llevan el móvil al instituto, te lo sacan en clase, lo sacan por los pasillos, lo sacan por todos los lados. ¿Por qué? Porque las prohibiciones, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de debate crítico, de comprensión por parte de los alumnos de esto, por qué se hace, etcétera, etcétera, tienen las patas muy cortas. Estás prohibiendo por prohibir. Y los alumnos lo toman como un ataque a su libertad. Y ya está. Nadie se ha parado a explicarles qué está pasando con el móvil y por qué les está friendo el cerebro. No solo a ellos, a nosotros también. Pero ellos están creciendo. Igual que no pueden beber alcohol, pues lo mismo. Quiero decir. Entonces, bueno, estuvimos reflexionando, hablo en plural, estuve reflexionando sobre cómo podíamos utilizar la inteligencia artificial en el aula de manera que los alumnos no te vieran como un enemigo y no se pusieran a la defensiva, sino hacerlos partícipes de manera activa de utilizar, que para utilizar la inteligencia artificial de manera correcta, ética y de una manera responsable dentro del instituto. El primero de ellos, una idea, que esto se utiliza mucho
con los niños más pequeños, los de la ESO, establecer normas de uso. Un tipo de contrato en el cual entre tú con tu alumno estableces para qué sí pueden usar la inteligencia artificial y para qué no pueden usar la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, ellos también están participando de este debate sobre el uso de la inteligencia artificial. Y es una manera de poderles explicar por qué ciertos usos de la inteligencia artificial no solo no son éticos, sino que además son perjudiciales para su propio crecimiento personal. Al final están en una edad en la que se están desarrollando cognitivamente y que todas las tareas te las haga una máquina sin ningún tipo de capacidad crítica ni creativa por tu parte, influye directamente en el desarrollo de su cerebro. Es que influye directamente y negativamente en el desarrollo de su cerebro, porque es que están en esa edad. Entonces, bueno, siempre abrir un debate en el que ellos no se sientan atacados, sino que están formando parte de ese debate, ayuda de manera mucho más ligera, por decirlo de alguna manera, a ir introduciendo esas consecuencias negativas que puede tener la IA, como digo, no solo con respecto al medio ambiente y todo esto, que sería un buen momento para hablar de todo eso, porque creemos que a los jóvenes no les importa nada, pero es mentira, hay muchísimos jóvenes preocupadísimos por el medio ambiente, pero muchísimos, muchísimos. Bueno, pues es una manera, porque a lo mejor no tienen ni idea. Es que de verdad la IA llegó, arrasó con todo, está en todos los sitios y nadie se ha preguntado ni de dónde viene, ni esto cómo se ha generado, ni de dónde ha salido. Entonces, bueno, es una buena manera de introducirlos también en el propio desarrollo de su pensamiento crítico y de su conciencia. ¿Qué límites éticos tiene la IA? Por ejemplo, el primer estudio que he mostrado se hizo toda esa exposición con respecto a alumnos de filología clásica y el 80% al salir de allí respondieron un tipo test diciendo que consideraban que en verdad ya no querían usar la IA, que de verdad les había afectado toda la exposición de lo de la contaminación, de lo de la privacidad, de tal, o sea que realmente sí que somos seres, quiero decir, somos seres humanos y nos importan las cosas. A veces parece que los jóvenes van un poquillo, pero también tienen sus sentimientos y sus capacidades de pensar y bueno, y quien más, quien menos, hay alumnos para todos, ¿no? Pero sí que es verdad que les importa. Lo que pasa es que muchas veces nadie se los ha explicado. Y la IA es verdad que se ha generado tan rápido y evoluciona tan rápido que va siempre por delante de ti. Pero bueno, nunca es tarde para hablar de ello, ¿no? Luego, es enseñar pensamiento crítico ante la IA, por una parte por lo que hemos dicho, pero por otra parte también con respecto a toda la capacidad que tiene con respecto al latín y al griego y todas las limitaciones que tiene. No puedes usarlo y creer ciegamente lo que la IA te está diciendo. Hay que compararlo con otras fuentes, hay que asegurarse, hay que preguntar al profesor, hay que investigar, ¿no? Es una herramienta que te puede servir para si un día estás un poco atascado o no se te ocurre una idea que te genere cierta inspiración, preguntarle cosas. Pues como decían, ¿no?, los alumnos de métrica, le he preguntado si es largo o breve la marca temporal del futuro y se ha hecho un jaleo y no me lo sabía decir. Bueno, pues son cosas que pueden pasar, ¿no? Por lo menos si se hace un jaleo, tú ya sabes que se está equivocando. El problema es cuando la IA te dice cosas que no son verdad, pero tú no sabes que te está diciendo cosas que no son verdad, ¿no? Tendremos que hablar con ellos, tendremos que explicarles que no siempre acierta. Por ejemplo, con respecto a la política de contenido, uno de los grandes problemas que tiene el tema de la política de contenido no es solo que ciertas cosas no te las pueda mostrar porque infringe esa política de contenido, sino que muchas veces en vez de ponerte que infringe las normas de política de contenido, lo que hace es ponerte otro contenido como si fuera el auténtico. Por ejemplo, el Carmen 16 de Catulo, que es muy explícito, no te dice no te lo puedo traducir, te da otra traducción aleatoria que vete tú a saber de dónde la has sacado, pero te la da como buena. ¿Y un alumno sabe que esa no es la traducción del Carmen 16? No. Evidentemente no. ¿Cómo lo van a saber? Pues si están en el instituto. Quiero decir, eso lo sabemos nosotros. Y aún así, anda aquí gente que no ha presentado cosas importantes, estas con inteligencia artificial, con gazapadas enormes por no revisarlas. Quiero decir, al final enseñarles también que la inteligencia artificial tiene muchos errores y que tienes que estar bien pendiente si la usas de compararlo con otras fuentes, que es lo mismo que le intentamos enseñar cuando les decimos, oiga, no cojas la primera página web que te salga, y menos si está llena de anuncios por todos lados, porque posiblemente esa página web no sea de confianza, ¿vale? Y la Wikipedia, con cuidado también. Entonces, bueno, pues una parte más
de lo que nosotros le enseñamos de cómo usar correctamente el Internet, pues en este caso, similar, ¿no? Luego, pues promover la IA como un apoyo, como digo, al no prohibirla, no la conviertes en algo marginal, porque claro, si la prohíbes, pues la van a usar a tu espalda, sin más. Es como un elemento marginal en el cual siempre va a estar a espaldas del profesor. Sí, si la quieres, esto ya evidentemente entra a responsabilidad y conciencia de cada uno, pero si la quieres usar dentro de tus clases, la puedes poner como una herramienta, haciendo alusión al punto 1, en el que los estudiantes vean que tú no estás en contra de la IA, que se puede usar, pero que usarla de una manera concreta que nos es útil como estudiante. Pues consultar, etcétera, etcétera, y siempre bajo la supervisión posterior de un docente, ¿no? Y promover el uso responsable, quiere decir, con lo que contamina, por favor, si vas a buscar la capital de Italia, búscala en Google, que contamina un poco menos, porque es que los alumnos están usando ChatGPT como si fuera Google. ¿Cuál es la capital de Moldavia? Chicos, búscalo en Google. De verdad, puedes poner exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, si la usamos, ya que contamina tanto, que además contamina no solo en su desarrollo para crearla y para actualizarla, sino en cada búsqueda que hacemos, vamos a concienciar de que hay que usarla para cosas que no te puedas resolver de otra manera. No la uses para preguntas tontas, quiero decir. Entonces, bueno, pues es una manera en la cual pues yo creo que los docentes, en el caso de, bueno, en el caso de que no la introduzcamos, los alumnos la usan. Tú puedes no introducirla en tus clases, pero usarla ya sabes que la van a usar. De hecho, en los institutos hemos vuelto al método tradicional de examen porque no hay manera de poner trabajo. Hay que ser muy creativo porque, total, todos los trabajos están hechos con niños. Pues ya. Entonces, bueno, es un debate que introducir en las clases porque que tú no quieras usarla no quiere decir que tus alumnos no la vayan a usar. Y si tú no hablas de ella, la van a usar de manera bastante poco responsable y bastante poco ética, posiblemente, ¿no? Y bueno, pues que sean conscientes de que al final la educación, aunque los alumnos lo vean como un infierno en el que pasan 6 horas, que nos ven más a los profesores que a sus padres, y eso es verdad, sobre todo a los de latín y griego, que tenemos 4 horas a la semana en bachillerato, en algún momento para ellos esto es importante. Su desarrollo realmente les va a ayudar a ser personas más inteligentes en el futuro, con más capacidad de pensamiento crítico, con más capacidad creativa, si en este momento en el que están creciendo y su cerebro se está desarrollando, desarrollan todas esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, pues algunas primeras conclusiones. Como digo, esto simplemente es una pequeña introducción que he desarrollado a lo largo de este año con mi ayuda, como habéis podido ver, de los alumnos del máster de formación del profesorado. Muchas gracias a todos si estáis por ahí, con ejemplos increíbles, la verdad, porque es que nada supera a la capacidad creativa de un ser humano. Y bueno, pues unas primeras conclusiones. Mi idea es seguir desarrollando esta investigación con que potencialidades extras, ya más concretas, se puede utilizar la IA. De hecho, a partir, cuando pase la oposición y sea una persona libre, quiero desarrollar, hay una aplicación del grupo GPT que te permite a los profesores crear una interfaz donde tú eres el creador. Entonces metes todo el contenido únicamente de la asignatura y del curso que tú quieres dar y la IA solamente responde a las órdenes que tú le des. O sea, no que tú le des personalmente, sino que a los alumnos no les responde cualquier cosa. Solo pueden preguntar las cosas que tú le has dicho a la IA que puede responder. Entonces, podría ser una buena manera de introducir la IA como un tutor virtual para que no te manden mensajes a la 1 de la mañana, un sábado, gracias, por favor, que yo lo he recibido, profe, pero entonces, escóndele, como por favor, ya está bien, que el examen es el lunes, a esta hora. Bueno, es una manera de tener un pequeño tutor virtual en casa, como una herramienta que, como digo, tengo esto que meterme en profundidad, pero está hecho para docentes, está hecho con un uso escolar y se supone que también ha cogido las normas de copyright, bibliografía, etcétera, etcétera. O sea, que es una cosa mucho más ética en cuanto a la política de contenido. Y que, como digo, tú la entrenas con el contenido que tú quieres para que no te suelte contenido extra, genérico. Si es de primero de bachillerato, pues contenido de primero de bachillerato. Y que te traduzca el ablativo absoluto de la manera más literal posible, como queremos que hagan en el primero de bachillerato. Y luego ya Alta Castilla más adelante.
Entonces, bueno, puede ser una buena manera de desarrollar toda una interfaz donde los alumnos puedan, de alguna manera, desarrollar una cierta autonomía en casa. Y que todo eso, como tú lo puedes supervisar, es tu aplicación, es tu página, tú puedes estar encima supervisando y además puedes supervisarlos a ellos. Los ves 4 días a la semana, te pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a las respuestas que le ha podido dar esta interfaz, que como digo, no solo es una IA conversacional, sino que tiene más herramientas dentro de lo que es la interfaz de educación. Entonces, bueno, pues puede ser interesante. A lo mejor luego es lo mismo de siempre y no ofrece nada que no ofrezca, yo qué sé, Google Classroom, que en su momento también pues no va más y ahí está. Pero bueno, en cualquier caso es que está ahí, no se va a ir, aunque nosotros miremos por otro lado y bueno, puede ser interesante. También es interesante, como hemos visto, para crear materiales que pueden ser chulos a la hora de hacer las clases más amenas, crear cosas un poco más creativas que a lo mejor tú por ti misma no podría, etcétera. Y bueno, una de las cosas que también quería decir era que no somos los únicos responsables de que los alumnos utilicen la IA correctamente. Por desgracia, muchas veces los profesores nos echamos sobre nuestras espaldas toda la educación moral, la educación ética de nuestros alumnos, cuando realmente pues somos solamente un granito de arena más en toda una sociedad que muchas veces va contracorriente de lo que nosotros les queremos enseñar, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco nos podemos fustigar con este tema. Nosotros podemos intentar enseñarles todo lo que podamos, pero luego los alumnos son sus propios responsables de sus propios actos, igual que sus padres en casa, igual que la sociedad que les enseña mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sin cargarnos el mundo sobre nuestras espaldas, pues como responsables que somos de ese particular lugar en el mundo que nos ha tocado, pues aportar nuestro granito de arena. Y siempre, pues eso, entender la IA como un apoyo que hay que revisar. Que me hace gracia porque siempre se dice, es que la IA tiene errores ya, y tú como docente no te has equivocado nunca. Quiero decir, nosotros también tenemos errores, podemos vivir con el error. No pasa nada también, podemos aprender a convivir con el error, no somos perfectos, la IA tampoco. Entonces, bueno, podemos ir conviviendo con ese tipo de cuestiones sin que pase tampoco nada excesivamente grave, siempre y cuando pues estemos siempre supervisando, ¿no? Y bueno, con el tema de la autonomía, no me quiero extender más, me preocupa mucho porque todos los estudios o los grandes estudios que te defienden el uso de la tecnología, cualquier uso de cualquier tecnología en el aula, te van a decir que la tecnología aumenta la autonomía de los alumnos, cuando la realidad es que los alumnos cada vez son menos autónomos. Cualquiera que haya dado clase en el instituto lo puede ver con sus propios ojos. Los alumnos cada vez necesitan más de instrucciones más claras, más precisas, como una tarea no se la ponga en Google Classroom, olvídate, porque por supuesto no se la van a apuntar en la agenda. Quiero decir, la sociedad, los padres y la tecnología lo estamos haciendo cada vez menos autónomos. Entonces habría que ver si de verdad esto genera más autonomía o todo lo contrario. Es otro debate para una próxima charla si seguimos profundizando en todo este tema. Pero bueno, tú si le preguntas a un experto te va a decir que sí, porque los expertos nunca están en la aula, por supuesto. Entonces, bueno, te van a decir sí, sí, por supuesto. Claro, pueden hacerlo solo en casa. ¿Qué va a salir mal? ¿Verdad? ¿Qué podía salir mal? En fin, no me quiero extender más. Muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado, por haber pasado este ratico aquí de lunes, el último lunes de marzo, y por haberme dejado, a la SED de Murcia, haberme dejado presentar esta primera introducción a la investigación que estoy realizando. Así que, pues, sin más, pasamos si hay algún turno de preguntas. Sí. Bueno, ya había una. Me siento. Y miro allí también, Sí. ¿no? Miramos un Sí, poco que- en el chat, que a veces, y quitamos también. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Ya hay una pregunta, así que. Ah, que lo pongo. Ay, Samantha. Hola, Samantha. Te leo.
No, yo estoy en ello. Vale, ¿lo leo en voz alta? Sí, vale. Me dicen que cuál creo que ha sido el boom cuál ha sido el motivo del boom entre los jóvenes que les ha llevado a usar ChatGPT en el aula. Rebeldía a los recursos tradicionales que ya se quedan obsoletos, moda, es por su carácter conversacional. Puedes responder como profe o como alumna, muchas gracias. Vale, bueno, yo no tengo 15 años, por suerte, por desgracia, pero bueno, el caso, yo, sin ser yo una experta, porque como digo, pues sé latín, sé griego, soy experta más o menos en Plauto, pero no soy experta en tecnología. Pero bueno, yo creo que hay una constante y es que efectivamente la sociedad actualmente, los alumnos se están moviendo mucho por justo el modelo conversacional que está diciendo Samantha, lo podemos ver en todos los tipos de redes sociales y la mensajería instantánea que existe hoy en día. De hecho, posiblemente que ChatGPT exista tiene que ver con todo eso. Porque bueno, no lo he dicho al principio porque me acelera un poco, porque me da miedo extenderme demasiado, porque me da esto por 1 hora y media. Pero realmente la inteligencia artificial ni está creada para que lo usen los alumnos, ni mucho menos para hacernos felices a nosotros, como personas, quiero decir. La inteligencia artificial está creada al servicio de los intereses de las empresas, de la inteligencia nacional, de geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero ChatGPT concretamente sí que es verdad que yo creo que responde al modelo en el que los jóvenes ahora mismo se comunican entre sí. Por eso Facebook no lo utilizan los jóvenes, porque mucho texto. Claro. Mucho texto. Ahora mismo hubo un boom de la imagen con TikTok, Instagram, que de hecho varias de los trabajos responden a esa necesidad de apoyo visual, pero sí que es verdad que está demostrado que el apoyo visual ayuda mucho en la docencia, eso 100%. Y luego, por otro lado, claro, es el modelo conversacional típico de WhatsApp o de mensaje directo, de mensajería directa de cualquiera de las redes sociales con las que están en el día a día nuestros jóvenes. Entonces, claro, les es muy cómodo. Es que si encima le das la opción, como hice yo, de que te termine con un emoji de carita sonriente, pues es que claro, los dragales están encantados. ¿Para qué necesitas una amiga si tienes ChatGPT? Quiero decir. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, y por eso se ha creado así, y no a la inversa, con el hecho de que los jóvenes se sienten muy cómodos con este tipo de relación, con este tipo de conversación. Pues además no tienes que ponerle signos de puntuación, ni signos de exclamación, ni de interrogación, quiero decir, puedes ponerle cualquier cosa muy sencilla y te da una respuesta. ¿Te genera una respuesta de mierda con una de estos tan...? Sí, pero ahí tiene su respuesta, la copian y tienen los deberes hechos. Y luego, por otro lado, yo aquí ya, bueno, meto un poco la mano en el fuego, pero creo que tiene que ver con la degradación del sistema educativo. Los jóvenes no sienten que el sistema educativo les aporte nada. Es una cosa, bueno, no hablo por todo el mundo, evidentemente hay alumnos de todos los tipos, hay alumnos que están entusiasmados con la sintaxis, y no lo digo irónicamente, sino que de verdad, pero sí que es verdad que el sistema educativo hoy en día no es algo que... Pero es que no es culpa de los jóvenes, no sé si me explico con esto, es culpa del sistema educativo y de la sociedad y del sistema en su conjunto. No es algo que tú veas como un derecho que tú has conseguido y que es maravilloso, sino como una etapa que tú tienes que pasar para poder ir a otro sitio, que te obligan además 6 horas, que no son pocas. Quiero decir, que salir incluso a las 3:15 de la tarde, como salen los alumnos de 7ª hora, a mí no me parece... Quiero decir, son muchísimas horas, ¿no? Y luego ellos no ven que esto les aporte nada. Entonces, si hay una manera más fácil de yo superar esto, pues ya está. Quiero decir, hoy en día, antes, vete tú a saber, ¿no? Pero antes como que copiarse, que era más difícil en un examen, por ejemplo, se copiaba gente que no era capaz de aprobar de otra manera. Ahora que con el pinganillo se copia Tokiki, se está copiando gente que perfectamente podría aprobar estudiando poco incluso, quiero decir, y se están copiando. ¿Por qué? Porque no ven de ninguna manera que esto para ellos les sea útil para nada. En general, porque hay una degradación del sistema educativo y de la educación en general. Entonces, si yo puedo pasarlo más fácilmente copiando respuestas que me hace ChatGPT el trabajo, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué voy a gastar horas de mi vida en algo que yo no siento que a mí me aporte nada? Hombre, que creo que también tenemos que replantearnos cómo los alumnos y por qué sienten que el instituto no les aporta nada en su vida ni en su crecimiento personal. Entonces, a mí, claro, es que, ¿para qué voy a subir 4 pisos de escalera si existe un ascensor? Aquí nadie sube las escaleras.
A menos que el médico te haya dicho, necesitas subir escaleras. Entonces coge las escaleras todos los días, pero si no, ¿qué haces? Pues coger el ascensor. Entonces un poco le pasa a los alumnos. Si esto no me sirve a mí para nada, ¿por qué voy a gastar yo tiempo en hacerlo, tiempo de mi vida en hacer esto que ni siquiera comprendo muy bien ni para qué sirve? Entonces yo creo que el boom va un poco por ahí. En su momento pues fue el boom del Rincón del Vago, que todo el mundo hablaba del Rincón del Vago. Si no, era el gran problema de los profesores, el Rincón del Vago. Lo que pasa es que era tan fácil como meterte y comprobar Claro, que era efectivamente más estaba fácil. copiado. De Era más ahí, fácil comprar. ChatGPT genera muchos más problemas a la hora Sí, de ver que está, de demostrar, porque tú verlo lo ves, tú lees un trabajo de inteligencia artificial y sabes que está hecho con inteligencia artificial, pero no basta con saberlo, lo tienes que demostrar. Y eso es más difícil. Entonces, yo creo que tiene que ver con esas cuestiones. Desde mi punto de vista como persona, pues bueno, llevo ya unos años en la educación, hablo mucho con mis alumnos y ellos me expresan también cómo se sienten ellos con respecto a la educación. Y yo creo que va por ahí. ¿y crees que es más fácil? Bueno, primero enhorabuena, muchas gracias, que has sido muy clara, además, y bueno, me gusta también que crees este debate. ¿Crees que es más fácil preguntarle a ChatGPT que al profesor ahora mismo? O que a eso vamos. No, es que esa es la cuestión. Es que yo creo que ahí está el kit de lo que yo he intentado explicar. Si ChatGPT lo utilizas para preguntarle cosas que tú necesitas saber, está bien. Yo decir, pues como se hace una búsqueda en Google. ¿A quién no le ha pasado que dice, ostras, espera, ¿de qué siglo era Ovidio? Calla. Bueno, ahora ya no me pasa, pero en su momento me pasó. Pues tú te metes en Google, Ovidio, Wikipedia, lo primero que te sale, claro, es verdad. Tal, quiero decir, eso es una cosa que, bueno, tampoco tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿no? Que tú le hagas una pregunta, puede ser errónea, te arriesgas, pero si preguntas a Google también, porque los alumnos no saben dónde tienen que mirar los datos. El gran problema de todo esto es generar tareas. Muchos alumnos, también te digo, no preguntan por vergüenza. Y luego, como digo, con todo esto de la autonomía, si puedo preguntar en casa, ¿para qué voy a preguntar aquí? Ya. Nos estamos volviendo súper vagos, súper en ese sentido de ¿para qué voy a pasar 5 minutos o 2 minutos de mi vida de vergüenza por preguntar en clase si me puedo olvidar y preguntarlo en casa? No nos acordamos, se nos olvida, porque como total, me pueden mandar un correo un sábado a la 1 de la mañana, pues ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo? Claro, acordaros antes, tú tenías examen el lunes, las preguntas que no hayas preguntado el viernes, olvídate. Ya, suerte en el examen el lunes, ahora no. Por eso digo lo de la autonomía, al revés, lo estamos haciendo súper dependiente a los alumnos. Ahora, pues el viernes no han empezado ni a estudiar. ¿Por qué? Porque te pueden escribir un sábado, o incluso a mí me ha pasado el lunes a las 8 de la mañana, que digo, pero si el examen ni ahora a las 10. Recibo un correo, pero estoy tomando el café, digo, pero vamos a ver, por favor. Claro, le hemos hecho que no tengan que tener ninguna responsabilidad. Da igual que no se acuerden de preguntarte por qué, porque lo pueden preguntar luego. Entonces no les genera ningún tipo de responsabilidad. Tú antes, el viernes o el jueves, si era la última clase, tenías que tener las preguntas hechas. Si no, ya está. Ya eras tú contra el examen el lunes. Porque si tu padre tenía las enciclopedias Pasa en casa, ¿no? Que yo la tengo, bueno, no sé de qué marca es, pero la biblioteca esa, ¿no? Pero quiero decir que entonces yo creo que lo de ChatGPT no tiene tanto que ver con lo fácil que es ChatGPT, porque Google les puede hacer las mismas preguntas igual de rápido, sino por cómo nos estamos relacionando últimamente en la educación y cómo los alumnos no tienen esa responsabilidad porque no se les está exigiendo tampoco de ninguna manera. Y si nadie se les exige, ¿para qué la van a desarrollar? Que al final es que un poco eso, ¿no? Con todo esto, al final, pues sí que les cogemos trabajo hasta 5 minutos antes de la evaluación. Pues como pues el trabajo lo tenías que entregar hace 3 meses. Hijo. Bueno, entonces sí, yo creo que... Luego también te digo que es que hay alumnos que son muy vergonzosos, eso también es verdad. Que hay alumnos También que es una preguntar a un manera profesor en positiva. clase delante de todos sus compañeros es un reto también. Que yo lo he visto, hay alumnos que hasta sudan, se ponen nerviosos, se atropellan. Cada uno tiene su nivel de capacidad de exposición, ¿no? Pero es verdad que hay alumnos que son ciertamente muy introvertidos, que eso también, pero bueno, es verdad que esos son casos como más puntuales, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, muchas gracias, y ha sido muy interesante. Y ponías el caso de los alumnos que quisieron crear textos
de otros autores con la sintaxis de software y tal, los alumnos que tú tienes o que has hablado, ¿usan ChatGPT para traducir el segundo del bachillerato aquí en Murcia Eutropio y eso? O sea, ¿usan la traducción que les sale de ChatGPT, meten el texto de Eutropio de... ¿Pero eso los alumnos del instituto o los Sí, alumnos, sí, sí. los alumnos del instituto? No, los del instituto, no los del máster. ¿Los del instituto? Sí. Sí. O sea, o sea, las usan porque así los traen hechos a clase, no porque, quiero decir, Ya. sí, claro. Pero bueno, como antes, que antes se pasaban los textos hechos de uno a otro, ¿Y, se oficiaban con los textos. ¿y cómo? O sea, ¿siempre sale la misma traducción del texto? O sea, si yo llevo la misma del ChatGPT... No. No. No sale la misma. De hecho, tú sabes que está GPT porque han traducido lo de no solo sino también que tú no le has explicado. Por eso sabes que la traducción No, es pero me suya. refiero que si 3 alumnos meten el texto en ChatGPT, No les va a salir la misma. no les sale la misma. Ese es el problema del antiplagio en ChatGPT. Que a cada pregunta, porque como va mezclando, va generando respuestas cada vez diferentes. Pueden ser bastante parecidas, pero no siempre es la misma. Va variando. Va variando la respuesta, sí, porque como va cruzando datos Sí, es que no me de había manera, ¿cómo se dice? Sin parar, Sí, va mezclando vale. datos sin parar, cada vez te da una respuesta, a veces más literaria, a veces más literal, a veces más... Dependiendo también cómo le hagas la pregunta. Pues tú puedes meterle directamente el Claro, texto traduce. o puedes darle instrucciones del tipo de respuesta que tú quieres. Entonces, claro, pero normalmente esta GPT es que nunca te da la misma respuesta, nunca. Para nada. Da igual que le hagas tú mismo 2 veces la misma pregunta que no te da la misma No, respuesta. es que yo no lo he trabajado tampoco. Y en el artículo que mencionabas que sale que las traducciones que dan son más literarias que literales, no, eran las conclusiones de ese artículo, ¿no? De uno de los 2 artículos que has citado, del segundo. No, esas conclusiones son propias. Ah, vale, vale. Que, bueno, entonces lo de las traducciones, hablaba siempre de textos que ya están traducidos. O... Ah, claro, por probar Bueno, textos nuevos. No por hemos probar probado textos textos sin nuevos. decir. Le metemos lineal B a ver qué pasa. No, pero. No, hay muchos textos de... Sí, no, pero claro, ChatGPT no traduce. Claro. No traduce. ChatGPT coge, determina en su base de datos qué traducciones hay asociadas a ese texto concreto y te las mezcla para hacerte una respuesta lo más satisfactoria posible. Pero no crea contenido, de momento. No es capaz de decir como domus en este contexto significa esto, yo puedo coger otro contexto y traducirlo igual. No llega a ese punto de eso. El tema de capacidad de relacionar sí que lo dice el artículo, no es capaz de relacionar. No es capaz de hacer esa relación de como esto en este texto significa esto y se traduce así, en este otro texto yo puedo aplicarlo. No tiene esa capacidad de aprendizaje. Coge traducciones de internet y las mezcla, sin más. Lo que pasa es que de manera bastante eficiente porque coge muchas y lo hace muy rápido y muy bien. Sí, sí, pero que es como Google Translate, que al final a lo mejor, si le das las palabras, aunque no haya ninguna traducción de ese texto, sí que te puede hacer algo, incluso mejor que Google Translate. Dicen que mejor que Google Translate, sí, pero no mejor que las aplicaciones desarrolladas propiamente de filología clásica. Claro. Como lo de Whitakers, que es Inglaterra. Bueno, es una página de estos de análisis que tú le metes palabras y te las analiza y tal. Claro, porque eso está creado específicamente para eso, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, lo que no puede hacer, 2 cosas que no puedo hacer. Analizar palabras sin contexto. Tú le metes, por ejemplo, lo que le ponemos a los alumnos de sacarle palabras de un texto y que te la analizan morfológicamente con su caso, tal, es incapaz. Te dice que sin contexto no puede hacer. Se pone nervioso y te dice que sin contexto no puede analizar. No es capaz de decirte, pues mira, si termina en na y es de la segunda neutra, puede ser estas 3 posibilidades. No es capaz. Se raya. O sea, se entra en pánico y se desconecta. No, es verdad, te dice que sin contexto no es capaz de... Y luego tiene un gran problema que ahí entra en coordinación con los alumnos con la tercera declinación. Entra en pánico, porque como no es regular, no es capaz de diferenciar que el nominativo singular es de la misma declinación que los plurales. Te los ponen si hay un omnis declinado en singular por un lado y luego por otro lado uno en plural, te los pone como 2 palabras diferentes. No es capaz de darse cuenta que el nominativo singular de la primera, aunque luego cambie, sobre todo con los que son imparisílabos. Con los imparisílabos entra. No se da cuenta que es la misma palabra, no es capaz.
Porque claro, no se sabe la tercera declinación, no razona como un ser humano, solamente relaciona. Entonces, claro, que si sale escribitas por un lado y con la raíz del genitivo por otro, en plan, en dativo, ablativo, plural, no es capaz de darse cuenta que es la misma palabra. A mí siempre que, porque yo muchas veces lo que la utilizo es para glosario para los de primero de bachillerato. Yo antes hacía palabra por palabra el glosario, ahora pues me lo hace ChatGPT. Pues me lo pone como si fueran dos palabras diferentes. No es capaz de darse cuenta de que es la misma palabra, pero que tiene una raíz irregular. Y esto yo no lo he probado con griego, pero la tercera declinación en griego tiene que flipar. Tiene que flipar, vamos. Quiero decir, genera ciertos problemas porque no tiene esa capacidad de relación. Y no se la hemos enseñado a nosotros. A lo mejor, que esto a mí me interesa, en esa interfaz de docentes tú podrías enseñarle que esa declinación es la misma. Simplemente que hay una variación entre los casos oblicuos y el nominativo y el vocativo. Bueno, pues los vocativos, ¿no? Entonces, bueno, que puede ser interesante, pero que es verdad que tiende a hacer cosas sencillas bien, conforme se las vas complejizando, empieza ya un poco a entrar en colapso. Yo lo he puesto a prueba para los textos de cuarto para Horacio y Séneca. Para y es Horacio y verdad, Séneca. es un desastre, o sea, generalmente es muy desastroso, claro. Sí, claro. Quizá porque es muy complicado. Ah, Ah. bueno, por lo menos, no soy la única a la que le cuesta. Sí, sí. ChatGPT también. Luego también depende de cuánto tú estés dispuesto a pagar por ChatGPT. Claro. Evidentemente la versión gratis a nosotros no nos van a dar todas las herramientas, te da una cosa que gasta muy poco. Si tú ya quieres las empresas que pagan inteligencia artificial o las grandes empresas que pagan o la NASA, es que la NASA no utiliza la misma inteligencia artificial que ChatGPT que usan los alumnos. Evidentemente, cuánto dinero estés dispuesto a ponerle, es que a lo mejor entonces sí te lo hacen. Porque claro, evidentemente no le van a meter un montón de dinero a una cosa que para ti es gratis. Si no van a recibir dinero a cambio, las empresas no le van a meter dinero. De hecho, ya no mete textos desde 2021, no mete datos. Entonces, los descubrimientos de después de 2021, olvídate, no están. Entonces, pues bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Que al final, pues, estos son empresas y desarrollan conforme pueden recibir dinero a cambio. Entonces, pues bueno, todas estas cosas pues tienen sus limitaciones. Si tú pagas, pues como digo, la de pago tiene mucha más capacidad. Y eso es la normal. Luego están las pro y todo esto, yo no lo he probado nunca, pero imagino pues, que tendrá muchísima más capacidad, claro. Mucho más rápido, muchos más datos, mucha más capacidad de procesamiento. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más o ya? Nada, os recordamos a los de casa el formulario. Sí. Que quieren certificar. Claro, que quieren el certificado y Y que demás. mañana mandaremos las instrucciones para la documentación. Efectivamente, están atentos que os la mandamos. Como hemos prometido, lo cumplimos. Y bueno, muchísimas gracias, Irene, por Muchas gracias permitirnos por- cerrar este quinto curso, que parece poco, pero es mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hasta luego los que estáis en casa. Que tengáis buena tarde.